Muy bien, hermanos. Buenos días a todos otra vez. Qué gusto estar con ustedes y bueno, poder dedicar este tiempo para predicar de la palabra. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Judas. Hoy nos corresponde estudiar de los versículos 8 al 11, así es que voy a esperar unos segunditos para que ustedes lo puedan encontrar. Judas, versículos 8 al 11. Bueno, creo que todos sin duda alguna hemos visto en alguna ocasión alguna película de vaqueros. Y en algunas de escenas de esa película de vaqueros hemos visto que acá en el tiempo, ¿verdad? Allá en los 1850, allá en los Estados Unidos ocurrió un movimiento muy fuerte. Este movimiento se conoce como el movimiento de la fiebre de oro. Allá en esa parte, los gambusinos, es decir, las personas que se dedicaban a buscar el oro, bueno, lo encontraban y era tal la riqueza que en los ríos pasaba, ¿verdad? Así como llevaban las piedritas, la corriente, pues también había oro. Entonces ellos llevaban unas especies de charolitas y las mecían y obviamente se salían las piedras grandes y se iban quedando los pequeños trozos llamados pepitas de oro. Bueno, estas pepitas de oro era la moneda de cambio, con eso se compraban caballos, alimentos, todo lo necesario. Y si ustedes se fijan en algunas de esas ocasiones cuando se hacía una operación, lo primero que hacía la persona que recibía el pedacito de oro era clavarle el colmillo, le mordía. ¿Ustedes saben por qué hacían eso? ¿Necesitaban minerales para su cuerpo? Para ver si era genuino, o sea, era la prueba. Pero ¿en qué consistía la prueba? La... Correcto, muy bien. El oro es suave, ¿verdad? El oro cuando entre más puro, el oro es suave. Entonces cuando le mordían, se quedaba marcado. Si el oro no quedaba marcado, quiere decir que no era oro. Había un metal, bueno, no había, hay un metal muy parecido que se llama pirita. La pirita es muy parecido al oro, brilla como el oro, ¿sí? Se ve como el oro, prácticamente así a simple vista no los puedes distinguir. La diferencia radica en que como la pirita hay muchísima pirita, pues no es tan caro como el oro. Y la segunda es que la pirita es dura. Si la persona lo mordía y ahí se le quebraba el diente, pues evidentemente pues era pirita y obviamente pues querían engañarlo, ¿verdad? Querían hacerlo. Bueno, hermanos, a veces así ocurre. La gente que son falsos maestros, pues parecen cristianos. Algunos se dicen a sí mismos que son cristianos. La gente que no hacía la prueba del oro en aquel tiempo y que recibía ese metal, la pirita, como si fuera oro, se les decía que eran tontos. Y la pirita se conocía en aquellos años como el oro de los tontos. Hoy en día, pues hay falsos maestros, hay falsos cristianos que se infiltran en las iglesias, como hemos visto, para propagar sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Nosotros como cristianos necesitamos conocer la palabra del Señor y estar muy alertas para evitar que los falsos maestros nos engañen. Antes los falsos maestros, bueno, pues escribían libros, daban conferencias, te invitaban a que fueras a sus lugares a conocerlos. Hoy en día pues ya no es necesario. Hoy en día ellos hacen todo eso, pero lo hacen por las redes sociales. Y la gente sin saberlo, pues se mete, algunos de ellos son sus predicadores favoritos y ellos sin darse cuenta, los cristianos verdaderos, pues se están alimentando de falsas doctrinas, se están alimentando de falsas enseñanzas y tristemente, pues a veces hasta están contribuyendo económicamente para sostener, para que estos hombres se hagan cada vez más y más ricos. Los falsos maestros tienen excelentes disfraces, ¿ok? Pero hay dos cosas que ellos no pueden ocultar, o las pueden ocultar, pero por un tiempo. La primera de ellas es su conducta, es decir, su forma de actuar. Y la segunda que no pueden ocultar
son sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Vamos a leer la porción del día de hoy, que es Judas 8 al 11, y vamos a empezar a estudiar la conducta y la desviación de los apóstatas, de los falsos maestros. Dice así Dios en su palabra. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hermanos, en este pasaje nosotros encontramos tres desviaciones doctrinales de los falsos maestros y tres desviaciones de los falsos maestros. Con estas tres conductas y tres desviaciones, nosotros los cristianos podemos identificar a los falsos maestros para alejarnos de ellos, para no tener relación con ellos y para no contribuir con sus ministerios, que son ministerios falsos. El mensaje del día de hoy está dividido en dos partes. En los versículos 8 al 10 encontramos el primer punto, que es las tres conductas de los falsos maestros. La primera conducta dice, no obstante. Esta palabra no obstante, mejor dicho, esta frase, esta cláusula, ¿qué quiere decir? Bueno, la semana pasada, ¿qué vimos? Vimos que, a ver, ¿quién se acuerda un poquito? Tres ejemplos de apóstatas, ok. Esos tres ejemplos de apóstatas, ¿cuáles fueron? Los israelitas, ¿verdad? En el desierto, que no creyeron a Dios a pesar de que ellos habían presenciado los milagros de Dios, después de que ellos habían presenciado cómo Dios los alimentaba con maná en el desierto, cómo Dios les dio agua para que tomaran de una peña, de Dios cómo los libró de las mordeduras de las serpientes, en fin, con sus ropas y sus vestidos que anduvieron 40 años y no sus zapatos, ¿verdad? No se desgastaron, bueno, sus sandalias no se desgastaron, sus ropas no envejecieron 40 años. Y a pesar de todos esos y de muchos más milagros, ellos ¿qué? Se voltearon contra Dios, es decir, se volvieron apóstatas, murió toda esa generación y no pudo entrar a la tierra prometida. Solo entró Caleb, Josué, sus familiares de ellos y los hijos de esta primera generación que había salido de Egipto. Fueron los que entraron. Pero esa primera generación del pueblo de Israel fue una generación apóstata. Dejaron a Dios por su incredulidad. El segundo ejemplo que vimos la semana pasada fueron los ángeles, ¿verdad? Esos ángeles malvados que dejaron el trabajo, la función que Dios les había encomendado, lo dejaron y se vinieron a la tierra. Y obviamente ahí se convirtieron en apóstatas. Después de eso, estos ángeles malvados, ya lo explicamos en Génesis 6, del 1 al 5, estos ángeles malvados y perversos, bueno, a través de una relación metiéndose a cuerpos de hombres, tuvieron, ¿verdad?, relaciones con mujeres, con humanas, y nacieron una raza tipo gigante, ¿verdad? Que obviamente pues ya no existe, todos perecieron en el diluvio. Bueno, eso, y esos ángeles también fueron apóstatas. Y después de ellos, ¿qué más vimos? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estas dos ciudades y las ciudades vecinas habían escuchado la predicación de Noé, de los hijos de Noé, acerca de Dios, y ellos a pesar de eso no hicieron caso, se volvieron y vivían de una manera totalmente inmoral en la parte sexual y Dios destruyó esas ciudades. Ese es el contexto. Entonces, la primera frase que dice aquí, el versículo 8 dice, no obstante, es decir, no obstante a estos tres ejemplos, dice, los falsos maestros, los apóstatas, dice, de esa misma manera, también estos soñadores. Y esa palabra traducida aquí como soñadores es una palabra, ¿sí?, que habla acerca o describe, mejor dicho, una especie de desorden mental. Son personas, los falsos maestros, que normalmente tienen algo en su mente. ¿Okay? Por ejemplo, las personas que inventan muchas cosas se llaman
mitómanos, ¿ah? Son mentirosos, ¿ok? Entonces, este tipo de personas tienen alguna especie de desorden mental, no están siempre en sus cabales. Por otra parte, estas personas, no sé si alguno de ustedes alguna ocasión se ha operado de algo. ¿Sí se han operado? Bueno, cuando está la persona ahí que lo van a operar de algo, normalmente le ponen para que se duerma anestesia, ¿verdad? Y en ese momento en el cual la persona está pasando de estar consciente a estar a un estado de anestesiado, pues en ese momento la persona puede decir cualquier disparate, ¿no? Puede decir cualquier cosa, porque obviamente pues su mente ya no está totalmente despierta. Bueno, esa palabra que se traduce aquí como soñadores, habla de estas dos características, de personas que tienen alguna especie de desorden mental y personas que están ahí medio durmiéndose. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión hayan tratado de hablar, bueno, yo sí he estado en alguna cirugía y bueno, tratar de hablar con la persona que está siendo anestesiada, pues es bien difícil. Tú le preguntas cómo te sientes, y ella te puede estar platicando de que el cielo, ¿verdad? Está hermoso, que ahí pasan por ahí unos elefantitos rosas o cosas así, te puede contestar cualquier cosa. Bueno, eso es lo que dice esta palabra, fíjense. Estos hombres o mujeres que son soñadores o soñadoras, falsos maestros, ¿qué hacen? Bueno, por su estado de desorden mental, a veces dicen cosas que son totalmente opuestas a la doctrina bíblica, aunque en ocasiones ellos digan, porque agarran versículos de ahí, que Dios les dijo eso. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto. Hubo en el año de 1993, el 19 de marzo, si mal no recuerdo, en los Estados Unidos hubo un caso muy triste de un hombre que se llamó David Koresh. Bueno, este hombre, David Koresh, que en realidad no era su nombre original, su nombre original fue Vermont Wayne Howell. Este hombre, David, bueno, Vernon se cambió el nombre a David Koresh. Bueno, este hombre, eh, él en un viaje que fue a Israel, él, bueno, para empezar, él se decía que era cristiano, que había conocido a Jesucristo en iglesias bautistas en el sur de Texas. Se fue a Israel y cuando estuvo por allá, él pensó que Babilonia, la madre, ¿verdad?, de todas las religiones, pues era Estados Unidos. Él era estadounidense, él era Estados Unidos. Y que él había sido comisionado por Dios para luchar contra la Babilonia, ¿no? Contra el sistema mundial. Y obviamente eso, ¿dónde lo sacó? Pues de Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, y lo segundo que él dijo a la gente que lo seguía es que él era el Mesías, que él era Jesucristo. Y bueno, ya regresó a los Estados Unidos, se salió de ahí donde estaba, de la iglesia bautista, se salió, se metió un tiempo a la iglesia adventista, de la cual tuvo problemas y lo corrieron por todas sus cuestiones que inventaba de este tipo, y después se metió a una secta que ya existía, que se llamaban los Davidianos. Y este hombre, a pesar de que así le decía a la gente que él era el Mesías, que él era el encarnado de Jesucristo, ¿ok? Y que Estados Unidos era la Gran Babilonia y que ellos tenían que luchar contra la Gran Babilonia. Después de tantas cosas, él poco a poco que fue introduciéndose en esta secta, él lo que hizo, la líder de esa secta, de los davidianos, era una mujer de 76 años. Pues, ¿qué creen, hermanos? Se hizo su novio de ella, se hizo su amante de esta mujer de 76 años. Y él era un joven de 28, 29 años. Obviamente su hijo de esta mujer pues se molestó, se enojó, luchó con él para tratar de sacarlo, pero la gente en lugar de darle la razón al hijo, se la dio a David Koresh. Tuvo que salir el hijo de esa secta. Siguió pasando el tiempo y él, mientras la señora vivió de 76 años, pues le fue fiel a la señora. Pero una vez que se murió, él le dijo que tomando en cuenta el cantar de los cantares y de donde ahí se habla, ¿verdad? Que en la antigüedad pues los hombres tenían diferentes mujeres, que bueno, pues él también tenía derecho a tener varias mujeres y tuvo 40 esposas.
y 60 concubinas. Y lo más triste es que la gran mayoría de estas esposas que él tenía eran jovencitas, 12, 14, 16 años. Y los papás estaban de acuerdo con eso, porque ellos creían que como él era el Mesías, imagínense nada más, que era el Mesías, es decir, que era Jesucristo, vaya, en pocas palabras, pues era para esas personas un privilegio que este hombre se quisiera casar y se casara con sus hijas. ¿Ok? Entonces imagínense todo lo que había en la mente de este hombre. Bueno, la historia termina muy triste. ¿Por qué? Porque él, con estas ideas en su mente, compró muchas armas, algo así como $250,000 de armas de grueso calibre en los Estados Unidos. Empezó a recibir denuncias, pues ahora sí que la gente, ¿verdad? De un poblado que se llama Waco, Texas, y empezaron a recibir. Entonces, cuando empezó a intervenir el gobierno, el FBI, todo, sitiaron, ¿verdad? Este lugar, de hecho, pasó hasta en la tele. Yo para esos años, yo ya era cristiano y estuvo sitiado esa propiedad, ese rancho que se llamaba el Monte Carmelo, estuvo sitiado y ahí pasaba. Evidentemente, pues él no iba a entregar porque él le decía a todas las personas que ellos eran, pues, el pueblo de Dios, que él era el Mesías y que tenían que luchar contra el sistema de la Gran Babilonia, es decir, contra los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que bueno, el FBI trató de entrar todo ello y desafortunadamente él y otras 70 y tantas personas, entre ellos muchos niños pequeñitos que eran hijos de él, por cierto, la gran mayoría, todos se habían suicidado con cianuro porque él les había dicho que pues ellos no podían rendirse ante la Gran Babilonia. Hermanos, este hombre pues hizo mucho daño, causó demasiado daño. Y ese es lo que dice este versículo. Dice, de la misma manera, estos hombres son soñadores. Ellos dicen tener visiones, dicen tener sueños en los cuales Dios les reveló algo. Y eso algo normalmente es totalmente incorrecto, totalmente fuera del contexto de la Biblia. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros encontramos es que estos hombres soñadores hacen tres conductas. La primera conducta, dice aquí, mancillan la carne. Mancillar la carne quiere decir que cometen pecados de inmoralidad sexual, como este hombre que les acabo de mencionar. Casarse con prácticamente niñas de 12, 14, 16 años, vivir en poligamia, ¿ok? Es lo que hacen. Esa es la primera característica. Entonces, personas, ¿verdad? Líderes, falsos maestros, suelen ser de pertenecer o creer que la poligamia está bien. Lo cual, evidentemente, pues no es eso lo que enseña la Biblia, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que, pues obviamente las relaciones sexuales son una bendición de Dios, que Dios dio al hombre y a la mujer, pero en un lugar. Es decir, dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, pues eso Dios lo llama pecado. Y máxime, ¿verdad? En poligamia, es decir, cuando tienen dos, tres o más esposas, eso es poligamia, eso es pecado. Bueno, estos hombres mancillan la carne. Además, ¿ellos por qué hacen esto? Porque en su propia mente no creen que Dios va a tener un juicio divino contra ellos. Entonces, como no hay un juicio divino contra ellos, porque pues, él mismo pensaba y creía, ¿verdad? Pues que él era Jesucristo, imagínense nada más, qué aberración. Entonces, hacen cualquier tipo de cosas. Ahora, hay gente que no lo hace, que son falsos maestros, que no lo hacen así tan notorio, tan público, pero hay gente que son falsos maestros y que llevan dobles o triples o terceras o cuartas vidas. Es decir, lo hacen en oculto, pero no importa qué tan oculto lo hagan, es que esta es una característica de los falsos maestros. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, es decir, en vida, más a otros se les descubrirán después. Asimismo hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Sí? Hermanos, este tipo de conductas ustedes las tienen que apreciar. Ustedes las tienen que ver, ustedes no pueden creer, no pueden estar viendo, leyendo libros o viendo predicaciones de cualquier persona, por muy famoso que sea,
por muy importante que sea, porque tenga muchos, sea escritor de muchos libros. Yo les sugiero que antes de eso, hermanos, ustedes si quieren ver una predicación, digan, ay, mira, este predicador, ¿no? Es muy famoso, es muy conocido, pues me voy a meter, lo voy a conocer, dónde es su iglesia, qué piensa, dónde está su doctrina. Si ustedes se meten, lo van a investigar. Pero normalmente no hacemos eso, ¿ah? Normalmente decimos, ay, mira, qué bonito habla, qué bien se mueve, qué padre está su iglesia, véalo. Multitudes de personas lo aclaman, pero en realidad son falsos maestros. La segunda conducta que tienen estos hombres, después de que mancillan la carne, dice, rechazan la autoridad. En la segunda parte del versículo 8, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eh, Esta rechazar la autoridad, normalmente, aquí por el contexto que estamos hablando, ¿cuál es el contexto que estamos viendo? El contexto más reciente de qué está hablando. Está hablando de gente que no respetó la autoridad, tanto los ángeles que no respetaron la autoridad de Dios, como de hombres, ¿verdad? Por ejemplo, los que se rebelaron en el pueblo de Israel, pues se rebelaron contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, ¿ok? Y el pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿ok? ¿Con quién se rebelaron? Pues contra la predicación de Noé y sus descendientes. Entonces, estas personas normalmente siempre van a rechazar la autoridad, siempre van a denostar. Si están, por ejemplo, en medio de iglesias, siempre van a estar atacando el liderazgo de la iglesia, pensando que ellos pueden siempre tener la razón, que pueden hacer mejor las cosas. Rechazan lo establecido, desprecian la autoridad, principalmente la autoridad de Jesucristo, pero también la autoridad física. Recordemos que todas las autoridades en este mundo han sido impuestas ¿por quién? Por Dios, y no hay autoridad que no haya sido dada por Dios. Igual dentro de las iglesias, las autoridades en las iglesias, bueno, es Dios quien las establece, es Dios quien hace un llamado para ciertas personas para que sean autoridad en esas iglesias. Y normalmente un falso maestro o un apóstata, pues no respeta la autoridad. Siempre lo que va a hacer es hablar detrás de él, murmurar, meter chismes, meter divisiones. Eso es lo que hace. Esa es una de las características de un falso maestro, de un apóstata que está en medio de la iglesia. La tercera conducta, dice aquí, blasfeman de las autoridades, de las potestades superiores. Blasfemar viene de un verbo griego que significa, bueno, es blasfemeo, y este verbo indica algo que se está haciendo de manera continua. Y en este caso, alguien que blasfema es alguien que dice una mentira, dice una calumnia contra Dios o contra alguna autoridad. Eso es una blasfemia, algo que es abiertamente falso. Y a estas falsas personas, a estos falsos maestros, a estos apóstatas, no les interesa decir mentiras con tal de menoscabar la autoridad. Y eso es una falta muy, muy grave que se hace. Por ejemplo, los falsos maestros, imagínense, volvemos al caso de David Koresh, ¿no? O sea, que él mismo se diga que él es Dios, que es Jesucristo. Y eso es una blasfemia, ¿no? Del tamaño del mundo o más grande. ¿Ok? Es una verdadera blasfemia. Y obviamente hablar mal de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que normalmente dicen es que Dios es tan bueno que no va a condenar a nadie al infierno. Que Dios al final de la vida, cuando la gente se muera, Dios es tan bueno que a todo el mundo va a salvar. Eso se conoce como el universalismo, pero no es así. La Biblia no dice eso. Pero obviamente este tipo de blasfemias que van directamente contra Dios o su persona, pues son de las conductas que normalmente hacen los falsos maestros, los apóstatas que a veces están en medio de la iglesia. Ya sea de conducta o con su estilo de vida, los apóstatas siempre van a hablar mal de Cristo. O sea, una persona que se dice cristiano, pero que vive de una manera que no es cristiano, pues evidentemente su vida, su testimonio está hablando mal de Jesucristo. Niegan que Jesucristo pues sea Dios, niegan su nacimiento virginal, sus milagros, su muerte expiatoria. Y fíjense que aquí hay algo bien importante. Hoy en día, muchos de los predicadores famosos realmente no creen, ¿sí?, que Jesucristo haya muerto de una manera expiatoria, o mejor dicho, que la muerte de Cristo no haya sido el sustituto
de todos y cada uno de los que creemos en Él. Él piensan que no, que Jesucristo murió porque era un buen maestro y hasta ahí. ¿Ok? No piensan que Él es el Hijo de Dios, no creen en Él, aunque ellos para llamar la atención, ellos para jalar personas que lo sigan, se dicen cristianos. ¿Ok? En el versículo número 9, aquí de Judas, encontramos un ejemplo de cómo alguien que está sujeto a la autoridad nunca va a blasfemar aún de aquel ser que pueda ser su peor enemigo. En el versículo 9, ¿qué nos dice? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Bueno, fíjense, el arcángel Miguel es un ángel, pero con mayor poder. ¿Okay? Es un ángel que dentro de las potestades superiores es mucho más superior que los ángeles normales que nosotros, de los cuales hemos leído en la escritura. Y él, por ejemplo, contra Satanás, que es el máximo enemigo de Dios y de nuestras almas, o sea, él no se puso a pelear con él no se puso a decirle, a ver, te voy a atar para que ya no, te voy a correr de aquí para que no hagas nada. No, él simplemente, ¿qué le dijo? El Señor te reprende. ¿Okay? Fíjense que una de las cosas que tienen los falsos maestros es que ellos, para verse así como muy poderosos, para verse así como muy espirituales, pues hacen todo este tipo de shows donde reprenden, ¿verdad? Donde hay cultos, donde se reprende a Satanás, a sus demonios y dicen cosas como Satanás, vete de aquí, de este lugar, etcétera, ¿no? Entonces, si le dicen una serie de cosas a Satanás, yo creo que Satanás va a estar bien muerto de risa, ¿no? En otro lado, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque Satanás obviamente tiene mucho poder. O sea, Satanás podría sencillamente, pues, vamos a llamarlo así, darle una paliza espiritual a cualquier cristiano. Pero Dios no nos ha llamado a pelear con Satanás. Dios no nos ha llamado a andar buscando demonios y encontrándolos y peleando con ellos. No, Dios no nos llamó a eso. Dios lo que nos ha llamado es a predicar el evangelio. ¿Ok? Y fíjense cómo Satanás, que tiene más poder, perdón, el arcángel Miguel, que tiene mucho más poder que Satanás, o sea, él simplemente le dijo, Satanás, el que te va a reprender, el que se va a encargar de ti, ¿quién es? Dios. Ok, ahora, Pablo allá en Tito 3:2, invita a todos los creyentes a que no se hable mal de nadie. ¿Okay? Vayan conmigo, por favor, a Tito 3:2. ¿Ya están ahí? Dice Dios así en su palabra. Vamos a leer desde el 1 para tener el contexto. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, es decir, peleoneros, sino amables, mostrando con toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto es lo que Pablo recomienda. Entonces, por ejemplo, estos falsos maestros, pues normalmente suelen ser así, ¿verdad? Bien así, bien peleoneros y a veces se agarran, ¿verdad? Según ellos, con demonios, con ángeles caídos, cosas así. Pero todo eso es para llamar la atención, para que los incautos, para que la gente que no es creyente o los creyentes que son muy ingenuos, pues se dejen engañar por ellos, ¿ok? Pero esto no es lo que dice la palabra. Ahora, este hecho que habla aquí Judas acerca de que Satanás disputó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, pues ustedes no lo van a encontrar en ninguna parte de la Biblia, solamente aparece aquí. Existe un libro no inspirado, ¿sí? Que se llama La Asunción de Moisés. Es un libro histórico, es un libro, ahora sí que contiene esta información, ¿ok? Entonces, de ahí es donde viene, porque ustedes una vez piensan, oye, ¿de dónde sacaron todo esto? Bueno, de ahí viene de ese libro, pero es un libro no inspirado.
Y obviamente es un libro no inspirado, es un libro histórico, ¿ok? Que tiene información. Y de ahí es de donde Judas tomó esta información. Ahora, este hecho de la disputa del cuerpo de Moisés, que existe, lo encontramos nosotros allá en Éxodo capítulo 2, versículo 12. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, no vamos a explicar todo el pasaje de Éxodo, pero lo que sí nosotros tenemos que entender es esto. Bueno, ¿por qué el arcángel Miguel disputaría con Satanás por el cuerpo de Moisés? Recordemos que el pueblo de Israel, pues habían dado muestras de su infidelidad a Dios. De tal es así, ¿verdad? Que unos pocos días después de haber salido, bueno, ellos al ver que Moisés se tardaba, cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Con Dios para recibir las tablas de la ley, pues Moisés se tardó. ¿Y qué dijo el pueblo? Ah, caray, pues este Moisés ya se tardó. Ya lleva ya como más de 30 días, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué tal si se murió? Y le dijeron a Aarón, ¿verdad? Ahí la gente del pueblo, oye, Aarón, ¿por qué no nos haces un ídolo, ¿verdad? Un becerro para que lo adoremos? Y Aarón se resistió tanto que dijo, no, 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 prefiero morir antes que hacer algo de idolatría. ¿Eso dijo Aarón? No, ¿verdad? Dijo, bueno, pues está bien, tráiganme para acá, ¿no? Y recolectaron oro e hicieron un becerrito. Y después que dijeron, bueno, Israel, aquí está tu Dios, ¿verdad? El Dios que te sacó de Egipto. Y empezó el pueblo a adorarlo, empezaron a hacer una fiestota y obviamente el pueblo se desbalagó. Hicieron muchísimos pecados ahí en esa ocasión. Dios, conociendo que esto iba a ser así, es que permitió que ocurriese eso, o sea, que Satanás no tuviera el cuerpo de Moisés, porque capaz de que Satanás con la gente humana lo embalsaman y obviamente lo iban a hacer ahora sí que un objeto de la adoración. Hermanos, si hoy en día hay gente que vende, ¿verdad? Hay sectas que venden que astillitas de la cruz de Cristo, pues yo no sé cómo le harán, ¿verdad? Pero llevan años, yo desde que estoy recién convertido hace más de 30 años, pues año con año hay campañas para vender astillitas de la cruz de Cristo y la gente cree que sí son astillitas de la cruz de Cristo y va y las compra, ¿no? No sé cómo ninguna cruz, ¿verdad? Dura tanto para hacer tantos y tantas ediciones de astillitas de la cruz de Cristo. La gente, hermanos, desafortunadamente, es fácil que se engañe. O sea, la gente es fácil que nos engañe, de verdad, hermanos. Por eso Dios quiere que nosotros estemos alerta, por eso Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra, para no dejarnos engañar por los falsos maestros, ¿ok? Para no dejarnos engañar incluso por personas que son apóstatas, que no son creyentes y que están en medio de las iglesias, precisamente causando problemas, divisiones, contiendas, porque obviamente pues no son creyentes. ¿Ok? En el versículo 10 vemos lo siguiente aquí. Dice, pero estos, refiriéndose, ¿verdad? A los apóstatas, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza no, perdón, conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjense, aquí en este versículo 10 encontramos parte de lo que yo les había explicado del versículo número 8. Muchas de las cosas espirituales, los falsos maestros no las entienden. Por eso es que ellos, con su desorden que tienen en la cabeza, pues ellos leen la Biblia e interpretan cosas que nunca nadie ha interpretado a lo largo de toda la historia del cristianismo. ¿Ok? Ellos no pueden entender las cosas espirituales. Un falso maestro, un apóstata no puede entender las cosas espirituales porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Solamente los creyentes, los que tienen al Espíritu Santo, podemos entender las verdades espirituales de Dios. Para alguien que no es cristiano, estas cosas les parecen locura, dice Corintios. Entonces, lo que ellos piensan, lo que ellos hacen es, pues obviamente, locuras. Desafortunadamente, como utilizan versículos de la Biblia, los cuales sacan de su contexto, ¿ok? Para tener argumentos y con esos argumentos poder convencer a la gente que lo sigue, ¿ok? La gente apóstata habla, ¿verdad? Tienen conversaciones que evidentemente pues no tienen ningún origen espiritual, ¿ok? No tienen conocimiento bíblico.
Más adelante, Judas va a decir que ellos son como espuma, espuma, fieras ondas del mar como espuma. ¿Ok? La espuma, evidentemente, pues todo por dentro está hueco, no hay sustancia. Es lo mismo. Un falso maestro, un apóstata, pues es alguien que si no tiene al Espíritu Santo de Dios, no puede interpretar correctamente la palabra de Dios. Ahora, además de estas tres conductas que acabamos de ver, es decir, que mancillan la carne, es decir, son inmorales en toda la parte sexual, rechazan la autoridad y cometen blasfemias. Bueno, esas son conductas, son cosas que se pueden apreciar. Además de eso, nosotros en el versículo 11 encontramos la segunda parte de este mensaje, que son las desviaciones doctrinales de los falsos maestros. Dice el versículo 11 de Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjense que esta frase, ay de ellos, hermanos, es una frase común para nosotros. El Señor Jesucristo en los evangelios la utilizó bastantes veces, 7. Pero esta frase de ay es una expresión, una frase de lamento, sabiendo que después de esa frase, ay de ellos, viene una parte de juicio y ese juicio pues no va a ser un juicio positivo para las personas a las cuales se les emitió esa frase, sino siempre va a ser algo negativo. ¿Okay? Entonces, lo que dice Judas aquí después de ay de ellos, ¿okay? Viene el terrible lamento por lo que les va a acontecer a los falsos maestros. ¿Ok? Después de la frase, Judas va a mencionarles 3 ejemplos históricos de desviaciones doctrinales de gente apóstata. ¿Ok? ¿Cuál es el primer ejemplo? El primer ejemplo de la desviación doctrinal de los apóstatas dice ahí que han seguido, ¿qué dice? El camino de Caín. Bueno, recordemos un poquito Caín. ¿Quién fue Caín? Bueno, Caín fue, ¿quién fue? El primer hijo de Adán y Eva. Bueno, este hombre Caín conocía porque sus padres se lo habían enseñado, es decir, Adán y Eva, cuál era la manera en la cual Dios quería que se hicieran los sacrificios. Él sabía, porque lo vio en sus padres, que cuando ellos pecaron, se tuvo que sacrificar a un animal para que con su sangre se cubriera el pecado que ellos habían cometido. ¿Se acuerdan de todo eso de Génesis? ¿Eh? O sea, ellos sabían muy bien esto. Entonces, ellos presentaron sus ofrendas a Dios, es decir, sus sacrificios a Dios. Caín, ¿qué hizo? Bueno, él cultivaba, ¿verdad? Los campos, él seguramente seleccionó así de lo que él cultivaba, por cierto, todo era orgánico, ¿verdad? Ahí sus mejores frutos y los puso, ¿verdad? Sin químicos, sin fertilizantes, ni agroquímicos, ni nada. Y ahí puso lo mejor. Por otra parte, Abel, ¿qué hizo? ¿Él qué llevó? ¿Sándwiches? No, ¿qué llevó? ¿Ande? Abel, ¿qué llevó? Que llevó un cordero, ¿verdad? Un animal. ¿Okay? Dios, conociendo, ¿verdad? Sus corazones y viendo que uno había obedecido, en este caso Abel, pues se agradó de sacrificio de Abel. Pero el de Caín no se agradó Dios de eso. Porque ¿qué representa eso? Lo que representa lo que hizo Caín, su sacrificio fue mi propia religión. Es decir, yo no voy a hacer lo que Dios establece, voy a hacer ¿qué? Lo que yo quiera. El que él trabajó, el que él hizo su mejor esfuerzo, representa los esfuerzos humanos para poderse congraciar con Dios. Y recordemos que Dios no se congracia con ningún esfuerzo humano. Todo lo que no proviene, ¿sí?, de fe de un verdadero conocedor, de un verdadero creyente, pues es algo que no le puede agradar a Dios. Caín actuó por sí mismo con incredulidad, por eso es que Dios no aceptó su ofrenda, porque era la ofrenda de su propio esfuerzo humano, de él cómo quería acercarse y agradar a Dios. Él de tal enojo que tuvo, ¿qué hizo?
O sea, en lugar de reclamarle a Dios, se fue contra su hermano. ¿Ah? Ahora sí que como dice el dicho, ¿ah? No veo quién me la hizo, sino quién me la paga. Él se enojó tanto que agarró, se fue contra su hermano y estando en el campo lo mató. Caín rechazó la voluntad de Dios y puso la suya. Caín se apartó de lo que Dios había establecido y empezó su propia religión. Caín es el ejemplo de la religión falsa, de cómo los hombres no quieren hacer lo que Dios dice, sino quieren hacer lo que ellos mismos consideran que es lo mejor, pasando por la autoridad de Dios. Ese fue el gran error de Caín, hacer su propia religión. El segundo ejemplo que nosotros encontramos aquí es otro ejemplo de Balaam. Balaam fue un profeta. Su historia está muy larga, hermanos. Son 3 capítulos de números del 22 al capítulo 22 al capítulo 25. Pero se las voy a tratar de resumir, pero yo les quiero pedir un gran favor. Hermanos, léanla. Léanla en casa. De verdad, léanla para que ustedes tengan todo el contexto. ¿Qué ocurrió? Bueno, su historia ocurrió de la siguiente manera. Los israelitas se preparaban para entrar a la tierra de Canaán. ¿Ok? Había un rey, Balac, que era el rey de Moab, de una tierra que ellos, a la cual tenían que entrar. Este rey, Balac, vio con gran desagrado la llegada de Israel, pues sabía que conocían toda la historia, que Dios los había sacado de Egipto y que ellos venían conquistando, tomando en posesión todas las tierras por donde pasaban. Entonces, este Balac llamó, ¿verdad?, a un profeta de aquel tiempo que se llamó Balaam. Y Balac, ¿qué le dijo? Balaam, quiero que maldigas al pueblo de Israel, que les vaya mal, que los derrotemos, puras cosas malas que le pasan. Balaam, que era un hombre ambicioso, era profeta, pero era ambicioso. Entonces él fue tentado, ¿verdad?, para hacerle caso al rey Balac, ¿ok? Y accedió. Pero cada vez tuvo varias oportunidades de consultar a Dios y Dios solamente le decía, solamente vas a decir lo que yo te diga. Y cuando quería maldecir al pueblo de Israel, Dios le ponía palabras de bendición para el pueblo de Israel y de tal suerte que se enojó tanto. ¿Okay? Se enojó Balac porque Balaam no maldecía al pueblo de Israel y le iba bien e iban conquistando. Entonces, al ver todo esto, Balaam urdió un plan. ¿Okay? Y le dijo al rey Balac, bueno, mira que las mujeres de ustedes seduzcan a los hombres israelitas. ¿Okay? Pues son muy guapas, etcétera, que seduzcan. Y de esta manera Dios va a castigar al pueblo de Israel por haber tenido relaciones con mujeres no israelitas. El plan de Balaam funcionó a la perfección. Y los hombres de Israel y las mujeres de Israel se corrompieron y tuvieron relación con estas personas no israelitas. Dios los castigó, los destruyó, pero ¿qué creen? También Balaam le tocó morir. También se fue con todos ellos. El error de Balaam es querer tomar la palabra de Dios por dinero. Todos aquellos falsos maestros que están en los ministerios por dinero cometen este error, el error de Balaam. Hermanos, hablar de la palabra de Dios, decir lo que Dios dice, eso es lo único que las personas que predicamos la palabra tenemos que hacer. Si yo digo cosas aquí para tomar provecho de las personas, si yo digo cosas que no vienen aquí contenidas, si yo digo cosas como la que ellos dicen, les voy a poner un ejemplo de esto. Apenas en este año, en España, un pastor, por dicho, pseudo pastor, dijo lo siguiente: hermanos, Dios me ha revelado que me tengo que casar con tal señorita. Era una jovencita como de 16 años. Los papás de esa señorita dijeron, pues está bien, qué privilegio, ¿verdad? Que el pastor quiera casarse con nosotros. Claro que sí. ¿Cuándo hacemos la boda? Se casó. Pasaron unas cuantas semanas. Dijo exactamente lo mismo. Hermanos, el Señor me ha revelado que me tengo que casar con esta otra persona. ¿Qué cree que dijeron los papás?
Claro, pues si es el pastor, pues si es la persona, a veces quien nos liderea. Y además se lo dijo Dios. De caso. Pasó el tiempo, lo dijo una tercera. ¿Qué creen que la gente dijo? No, este cuate está medio mal. ¿Qué creen que han dicho las personas? Que sí. Hermanos, esto pasó en este año, en España, en una pseudo iglesia con este pseudo pastor. Y a veces la gente está tan engañada, ¿sí?, que no pueden abrir los ojos. Por eso yo lo que siempre les digo a todos y cada una de las personas que disipulo, que les doy estudios de alguna manera, hermanos, lean su Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos a comprender, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo aquí ahorita, lo vamos a comprender. Y de esa manera podemos identificar cualquier cosa que las personas hagan. Cualquier gente que toma los micrófonos y que habla y que dice que habla de parte de Dios, hermanos, normalmente, pues esa es la fórmula que utilizan todas las sectas. Este hombre, David Koresh, yo les dije, él, bueno, él dijo, ¿va?, que había creído en Jesucristo en la iglesia bautista. Luego se salió de ahí, se metió a los adventistas, luego se salió de ahí, se metió a otra y decía este tipo de cosas. Hermanos, esa es la fórmula que utilizan todos. Todos los falsos maestros, los falsos profetas que hay hoy en día dicen eso, que ellos reciben una revelación de parte de Dios y que Dios les dijo esto y por lo tanto la gente tiene que contribuir para que se haga lo que esa persona dice. Hermanos, eso es un error. La Biblia no es interpretación privada, dice Pedro. ¿Ok? Si Dios le manifiesta algo a una persona, eso tiene que estar contenido en la Biblia. Y no solamente se lo tiene que manifestar a esa persona que dice ser un profeta. Para empezar, ya no hay profetas, ¿no? Para empezar, ya no hay apóstoles, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Entonces, si Dios le dice algo a una persona, eso lo tiene que confirmar con más personas de la iglesia. ¿Ok? Dios no tiene una voluntad o una revelación privada para que una sola persona diga, esto me reveló Dios y esto se hace. Hermanos, ese es el camino del error. Y mucha gente lo cree y mucha gente sigue eso porque no estudia la palabra de Dios, porque no está en contacto con Dios. Hermanos, si nosotros conocemos la verdad, podemos detectar la mentira. Pero si no leemos la escritura y conocemos la verdad, pues nos van a cuentear, nos van a decir un montón de mentiras. ¿Ok? El siguiente y tercer ejemplo de desviación doctrinal se llama, ¿qué dice ahí? En el versículo 11, perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, este hecho de Coré, este hombre, está relatado en la escritura en el libro de Números, capítulo 16. Bueno, ¿y en qué consistió esto? Bueno, este hombre Coré, unido con otras más o menos 250 personas, Coré era un levita. Es decir, era un sacerdote, no era cualquier persona, era un levita. Se unió con otros 250 personas, ancianos todos de Israel, y fueron y dijeron a Moisés y Aarón, oye Moisés y oye Aarón, ¿por qué Dios nada más habla por ti? Nosotros somos levitas, también somos descendientes, ¿verdad? De Abraham, también somos de este pueblo, ¿por qué? Dios trajo un juicio terrible para Coré, para su familia y para las personas que lo siguieron. Luego de eso que ellos hicieron, de tratar de poner en juicio el liderazgo de Moisés y Aarón, que había sido establecido por Dios, bueno, todos ellos perecieron. Cayó fuego del cielo y se murieron. ¿Ok? Estos 250 hombres, sus tiendas, sus casas, sus familias. Hermanos, la autoridad de Dios es algo serio. Dios da su autoridad, la delega en ciertas personas, ya sea de la vida pública, civil, los gobiernos, o en las iglesias, en los pastores, en los diáconos, etc. Hermanos, y lo que nosotros tenemos que hacer, pues es ver la vida y el testimonio de estas personas. Nosotros no podemos creerle a cualquier persona. Ejemplos, de los predicadores más famosos que están ahí en las redes sociales, les voy a decir algunos, los cuales yo les invito a que ustedes no lo sigan, pero ustedes son los que lo van a decidir. Por ejemplo, Cash Luna es un falso maestro. Dante Hebel es otro, que están metiendo cada vez más y más doctrinas incorrectas. Jesús Adrián Romero, otro.
Hermanos, pues que hace tiempo eran muy famosos, conocidos y queridos dentro del medio cristiano, bueno, se han desviado con estos errores que estamos viendo. Guillermo Maldonado es otra de estas personas que se divorcian, se casan, hacen, deshacen, otros tienen vidas inmorales terribles. Ayer platicaba con una persona y algunos de ellos ahorita están en prisión todavía porque se les han demostrado sus culpas, ¿no? Que fueron responsables de diferentes delitos. Y a veces nosotros como cristianos pues lo seguimos, ¿no? Lo seguimos. Algunos de ellos piden dinero así abiertamente. Otros lo hacen, ¿verdad? Que piden para sus diferentes ministerios. Hermanos, de verdad, un siervo de Dios no tiene por qué pedir dinero. Tiene que orar a Dios y Dios le va a proveer. Así de sencillo. Dios es el que sostiene a sus hijos. No, no tiene por qué pedir dinero para su persona. Dios los sostiene, los ha sostenido y los va a sostener todo el tiempo. Y estas personas pues piden dinero a diestra y siniestra. Tienen clubes y todo, y te invitan a que tú te inscribas y tú inscríbete y puedes donar. Hay gente que te pide desde $10, $20, $100 y los cristianos, ¿verdad? Que ven todo eso, que ni siquiera revisan la doctrina, que no se toman la molestia de ver, investigarlos en internet quiénes son, se apuntan y ahí están, entre comillas, ofrendando para sus ministerios. Hermanos, pues estamos contribuyendo a la maldad. O sea, estamos contribuyendo a que esos falsos maestros pues cada vez sean más y más ricos, ¿verdad? Y desafortunadamente pues propagando mucha falsa enseñanza, mucha información incorrecta acerca de Jesucristo. Estos tres ejemplos de apostasía, estas tres desviaciones doctrinales de los falsos maestros, Caín se desvía porque hizo su propia religión, Balaam se desvía por dinero y Coré se desvía por querer usurpar la autoridad que Dios ha establecido. Son tres desviaciones que vemos en todos estos hombres. Muchos de estos falsos maestros, un día de la vida pertenecieron a una iglesia cristiana evangélica, pero también un día de la vida, por razones que solamente ellos saben, se salieron y decidieron iniciar sus propios grupos, sus propias religiones, llevando su error y arrastrando a los incautos, llevando a personas que no tienen el discernimiento espiritual para comprender ello, cayendo presas. Hermanos, México es un país, en este caso, tristemente célebre, ¿no? Tenemos un grupo que es la Luz del Mundo, que es una secta, ¿no? Donde sus líderes, pues todo está bajo proceso, ¿no? Acusado de quién sabe cuántos delitos, entre ellos inmoralidad sexual y todo eso. O sea, es algo triste que ocurre, pero no solamente ocurre con ellos, también ocurre en muchísimos lados. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de verdad, hermanos, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que tener los ojos bien abiertos y tenemos que actuar en consecuencia. La lista que les dije ahorita es una lista meramente inicial, de personas. Los siguientes mensajes les voy a ir recomendando de algunas otras personas, pero no crean tanto lo que yo les digo. Ustedes investiguen, vean. Ahorita en internet es bien fácil. Ustedes pónganle ahí David Koresh, ¿no? Con K. Se meten, ahí les van a salir un montonal. Hasta películas tiene, ¿no? De tristemente todo lo que hacen aprovechándose de la ingenuidad de las personas. ¿Ahorita qué, perdón? Ah, sí, 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 hay gente, sí, 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 exacto, sí, exacto. Sí. Hay gente que sigue, ¿verdad? Aún ahí encarcelado y bajo procesos, haciendo de sus cosas, de sus fechorías. Pero hermanos, nosotros, con el discernimiento espiritual que Dios nos da, pues tenemos que examinarlo todo. Allá en Juan, el apóstol Juan nos invita a que nosotros examinemos los espíritus. ¿Qué quiere decir? Los espíritus no se refiere a algo mágico, a los ángeles. No, no, no. Los espíritus se refiere a las personas. ¿Okay? Tenemos que examinar a las personas. A cualquier persona de la cual tú quieras recibir enseñanza, tienes que inspeccionarla, tienes que ver de qué se trata, tienes que conocerla. A veces nosotros le creemos a esas personas más de lo que le creemos a Dios y a su palabra. Y eso nos puede llevar a ser presas fáciles de este tipo de personas. Hermanos,
Dios dejó su palabra para que la estudiamos, para que la comprendamos y para que la apliquemos en nuestra vida. ¿Ok? No te dejes engañar por los falsos maestros, que hoy en día, pues ya no tienes que ir a ningún lado, hoy en día los tienes ahí en tu celular. ¿Ok? Hagamos una oración y démosle el tiempo a Emilio. Amado Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque, pues, esta carta de Judas, pues, es una carta que a nosotros como tus hijos nos alerta, Señor, a que estemos con los ojos bien abiertos, con nuestros oídos bien dispuestos para escuchar tu palabra, para comprender, para conocer la verdad y poder detectar el error, Señor, en el cual pues muchos falsos maestros hay, Señor, en estos días y cada vez está creciendo más y más la apostasía, porque, Señor, pues está escrito en tu palabra que antes de que regrese el Señor Jesucristo, la apostasía va a ir creciendo y el amor de las personas se va a ir acabando y van a seguir a todos estos falsos maestros, los cuales son parte, Señor, del juicio que hay para los inconversos en este mundo. Pero también, Dios, tú nos has dejado tu palabra para que la comprendamos, para que seamos avisados, como dice el proverbio, que cuando uno ve el peligro, se aleja de él, pero los simples se quedan y obviamente son presas de ese peligro. Gracias por tu palabra. Te pedimos que sea que caiga en nuestros corazones como en tierra fértil, que la pongamos por obra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les siga bendiciendo.